necesidad, ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Qué bien precioso lugar, que no te imaginas, no entrará cosa inmunda, tampoco mentira. Solamente los salvos en Cristo, que están en el libro de la vida, podrán llegar a un lugar que es de maravilla. Hay un precioso lugar, tú también podrás entrar si conoces a Jesús. Bienvenido a la ciudad, bienvenido a la ciudad, bienvenido a la ciudad. Pueden tomar su asiento y ahora dejo el espacio a nuestro pastor. Vamos a permitir que los niños pasen a su clase. Hay una clase para los niños. Pueden pasar. Y gracias a Dios porque... Y también los jóvenes, ¿es cierto? Los jóvenes también están allá abajo. Se me andaba pasando. Todos los jóvenes que están acá arriba, también pueden pasar. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias, por favor, en Lucas. Lucas, capítulo 1. Ahí vamos a tener el estudio de la palabra de nuestro Dios. Lucas 1. Y en este capítulo encontramos descritas varias cosas que pues son de gran enseñanza para nuestra vida, ¿verdad? Encontramos aquí en estos versículos, encontramos la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí es cuando nuestro Dios, a través del ángel Gabriel, ¿verdad?, le anuncia a Zacarías, ¿verdad?, que iban a tener un hijo. Su esposa Elizabeth era estéril y no podían tener hijos, ya estaban avanzados en edad, y Dios le anuncia que lo iban a tener. Y no solamente de eso, el propósito también de este hijo, porque Juan el Bautista es quien prepararía, ¿verdad?, un pueblo bien dispuesto para el Señor, prepararía su camino. Después podemos ver del versículo 26 al versículo 38 la anunciación, pero ahora del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mismo ángel Gabriel, ¿verdad?, se le presenta a María y le habla acerca, ¿verdad?, de esta gran bendición que ella tendría, ¿verdad?, que ella sería el instrumento a través del cual la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo nacería, ¿verdad?, en este mundo. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo lo describe el ángel. María, no, como lo hemos estudiado, no por duda o incredulidad, sino más que nada por curiosidad, ¿verdad?, queriendo saber cómo es que sucederían estas cosas. Le pregunta y el ángel se lo describe, que iba a ser a través del poder del Altísimo, el cual lo iba a cubrir, ¿verdad?, y ella iba a concebir por el Espíritu Santo y tener, un hijo. Y después de esto, del versículo 39 al versículo 56, encontramos la visita de María para con su parienta Elizabeth. Y sobre esta porción me gustaría que estudiáramos, que nos enfocáramos y que leyéramos. Ahí les invito a que vayamos al versículo 39, ahí en Lucas 1, en el versículo 39. Pero bueno, antes de que lo leamos, vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estar congregados en tu nombre.
Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra y queremos pedirte, Señor, que como siempre lo haces, tú acomodes a nuestra necesidad, acomodes, Señor, de acuerdo al estado de nuestro corazón, tu palabra, Señor, que la apliques como siempre lo haces, Señor, que podamos ser desafiados, exhortados, animados, consolados, que podamos ser edificados, Señor. Te pedimos que tomes control de este tiempo y que tú nos dirijas. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a leer el versículo 39. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Se levantó ella, ¿verdad? María, y fue y se dirigió, como lo vamos a ver, a la casa de su parienta, porque María había escuchado del ángel Gabriel que su prima Elizabeth había concebido también en su vejez. Y aparte el problema que tenía, como yo lo mencionaba, que era estéril, de tal manera que ella se dirige hacia donde ella estaba. Dice en el versículo 36 y en el versículo 37, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban, ¿cómo llamaban? Estéril. Y he aquí, y dice en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Así que María, entendiendo que Elizabeth y ella estaban en el mismo sentir, algo similar les había sucedido, ¿verdad? Bueno, ella a través de su esposo y a María directamente va y se dirige hacia ella. De tal manera que dice la palabra de Dios que cuando María llega, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el bebé del vientre de Elizabeth, ¿verdad? Comienza a moverse y ella lo siente así, ¿verdad? Como ese gozo, esa alegría por la llegada de María. Miren lo que dice en el versículo 40, el versículo 44. Dice, y entró en casa de Zacarías y saludando a Elizabeth, ¿qué dice el versículo 45? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth de la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, y la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth era una mujer de fe. Ella había creído lo que el ángel le había dicho a su esposo Zacarías. Ella lo había confiado en eso. Por lo que creyó también que el bebé en el vientre de María era el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Cristo. Lo creyó, ¿verdad? Y se alegró en su corazón de tal manera que lo dicen estos versículos, que se sentía honrada, que se le hubiese concedido que la mamá de su Señor le visitase. Y reconoce que la fe de María formaba una parte muy importante para el cumplimiento de la promesa, porque dice en el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y es que eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Que creamos, ¿cierto? Que tengamos fe, que confiemos en el Señor para que Él pueda llevar a cabo su obra. Ante esto, la respuesta de María es un cántico de exaltación, de alabanza, de engrandecimiento para con nuestro Dios, en donde, como yo les decía a un principio, encontramos un gran ejemplo. De tal manera que yo le he puesto como título a esta enseñanza, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Porque en este cántico podemos encontrar un gran ejemplo. Y lo primero que veamos es que siguiendo el ejemplo de la Virgen María, es necesario que engrandezcamos con nuestra alma al Señor. Porque es lo que hace ella. Miren lo que dice en el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ella está gozosa,
ella está agradecida con el Señor, de tal manera que su corazón comienza a alabar, ¿verdad? Honrar al Señor, su alma, el alma es el asentamiento del intelecto, la voluntad y las emociones, y empieza a dar este cántico. Y lo primero que surge y sale y brota de sus labios es: engrandece mi alma al Señor. Y esto no porque sea pequeño y necesite ser hecho grande, sino precisamente porque nuestro Dios no es un Dios pequeño, sino un Dios grande y maravilloso. Es necesario que lo engrandezcamos. Es necesario que lo ensalcemos. La palabra engrandecer tiene que ver con magnificar, tiene que ver con exaltar, tiene que ver con alabar. De hecho, esta es la razón por la que este cántico de María ha sido llamado. ¿Cómo se ha llamado este cántico de María? ¿Alguien lo sabe? El Magnificat. Así es, ¿verdad? De María, ¿verdad? Precisamente porque en el latín, ¿verdad?, las primeras palabras hablan acerca de eso. María está ensalzando, está engrandeciendo, está magnificando el nombre de nuestro Dios, lo cual no es de labios para afuera. María no solamente lo está diciendo por decirlo, sin entender lo que se está haciendo y solo repitiendo unas palabras bonitas. Está brotando de su corazón, porque a nuestro Dios, hermanos, no le agrada eso, ¿cierto? Las repeticiones. Dice ahí en Mateo, vamos a Mateo 6, no pierdan aquí Lucas, Mateo 6, versículo 7, cuando el Señor les está animando, invitando, exhortando a orar, ¿verdad?, a ir a nuestro Dios. Él les habla de cómo debe de ser, y una de las cosas que les dice es que no usaran vanas repeticiones. Mateo 6, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? A veces se llega a pensar que entre más hablamos, más Dios nos escucha, pero la palabra de Dios nos muestra que esto no es así. Dios no quiere labios, Dios quiere corazones, ¿verdad? Él quiere escuchar nuestro corazón, Él quiere escuchar nuestra alma, clamando, ¿verdad?, orando a nuestro Dios. Dios quiere que nuestra alabanza y nuestra adoración a Él sea de corazón, sea con nuestra alma, es decir, con nuestro entendimiento, como lo dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, en un culto racional en donde decidamos engrandecer su nombre, en donde decidamos de manera voluntaria y consciente alabarle, como también lo vemos en el Salmo 139. Vamos para allá, Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, 14. 139, 14. ¿Qué dice, hermanos? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y dice, y mi alma lo sabe muy bien. Estoy consciente de eso. Estoy maravillado de tus obras, de todo lo que tú haces, ¿cierto? No es una fe ciega, es una fe racional. Él estaba consciente, su alma lo sabía. Como yo les decía, el alma es el asentamiento del intelecto, de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, también de nuestras emociones. Pero lo sabía, lo tenía por entendido, por lo que engrandezcamos al Señor con nuestra alma. Ese es el ejemplo que la Virgen María nos pone a través de este cántico, cuando ella empieza a engrandecer el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que el Señor también quiere que hagamos. Miren, por favor, las mujeres, ayúdenme a buscar el Salmo 103, versículo 1 y 2. Los varones, Salmo 104, Salmo 104, versículo 1. Y yo voy a leer el Salmo 34, versículo 1 al 3. Algunos nos han, en algún momento, ¿verdad?, han llegado a decir o pensar que nosotros no creemos en la Virgen María, pero la verdad es que sí, creemos todo lo que la palabra de Dios enseña de ella, ¿cierto?
Creemos todo lo que la palabra de Dios les lo dice, y ahorita estamos estudiando precisamente lo que el Señor nos muestra acerca de ella, y es un gran ejemplo para nosotros, ¿cierto? Así como ella, es necesario que engrandezcamos el nombre de nuestro Señor. Miren lo que dice el Salmo 34, versículo 1 al 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué dice el versículo 2? Jehová se gloriará en mi alma. Ese lo leo yo, perdón. Pensé que lo tenían ustedes. Dice así otra vez: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Eso es lo que necesitamos hacer. Que nuestra alma se gloríe, pero se gloríe en nuestro Señor. Que le engrandezcamos, que le exaltemos, que le bendigamos, que le alabemos. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 1 y 2? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego empieza a describir cada uno de sus beneficios, pero nos invita a no olvidarnos de ellos, sino bendecir a nuestro Dios. Y le dice al alma, ¿verdad? Está exhortando al alma para que lo haga. ¿Qué dice el Salmo 104, versículo 1? Bendice alma mía Jehová, Jehová es mi Dios, mucho le has ensalzado, le has vestido de gloria y de bienestar. Por todas y cada una de las obras que Él hace, nuestro Dios se engrandece, ¿cierto? Y dice: bendice alma mía a Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Dios no quiere de nosotros una alabanza, ¿verdad? Una adoración superficial. Dios quiere que la alabemos, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Como el Señor Jesucristo también lo dijo ahí en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que sea una adoración, una alabanza de que brote de nuestro interior, de nuestro espíritu, conectado con nuestro Dios, que es espíritu, que sea en verdad, que brote de su palabra, ¿verdad? Que es verdad, que nosotros lo hagamos de esta manera, hermanos. Así que la verdadera adoración debe de ser, hermanos, del corazón, del alma, hermanos, como lo vemos también en el ejemplo de María, quien conocía, entendía y guardaba las Escrituras en su corazón. Y es que en hermanos, en este cántico de María, aquí en Lucas, capítulo 1, podemos ver, hermanos, que María hace alusión a varias porciones, varias citas del Antiguo Testamento. Y alaba al Señor, lo bendice, lo engrandece como debe de ser en verdad. Eso es lo primero, hermanos, que nosotros necesitamos hacer. Que no pase este año, hermanos, que no termine este año, que no iniciemos el siguiente año, hermanos, sin que nosotros engrandezcamos a nuestro Dios. Es algo que debemos hacer de manera continua. Número 2, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, regocijémonos en Dios nuestro Salvador. Miren lo que dice ahí en Lucas 1. Lucas 1, versículo 47. Lucas 1, 47. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? Gracias, hermanos. ¿Qué dice? Ayúdenme a leerlo, por favor. Versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ante todo lo que María estaba escuchando, todo lo que estaba pasando, María, ¿verdad? Su corazón rebosaba, ¿verdad? De alegría, de gozo, de alabanza a nuestro Dios. Y ella empieza a decir: engrandece mi alma al Señor. Y luego dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas palabras, hermanos, de María nos llevan a marcar una diferencia muy importante en nuestras vidas. Porque si bien podemos alegrarnos por muchas cosas, ¿cierto? Podemos regocijarnos por muchas cosas, podemos alegrarnos por el dinero porque es una bendición, ¿o no? Tener el dinero, poder pagar, ¿verdad? Lo necesario, el sustento. Podemos alegrarnos por las diferentes celebraciones, ¿verdad? Y más en esta fecha que hay un montón, ¿verdad? De celebraciones. Y podemos alegrarnos, ¿verdad? De alguna manera regocijarnos en ella. Podemos alegrarnos por la convivencia, por los regalos y por muchas otras cosas más podemos alegrarnos. Podemos regocijarnos que si bien proveen,
una alegría externa, en el interior no sucede así. Porque muchas veces en el rostro se puede dibujar una sonrisa, pero dentro, en nuestro corazón, puede haber una gran turbulencia, puede haber una gran, ¿verdad? Un gran pesar, un gran dolor, una gran tristeza, una gran preocupación, porque el gozo que aquí la palabra de Dios nos enseña no depende de las circunstancias. Es por eso que Dios nos invita a regocijarnos en Él. Así como María lo hacía, en estas palabras que María expresó, con base en las enseñanzas de nuestro Dios en su palabra, encontramos el enfoque correcto, el cual es que nos regocijemos en Dios. Como también lo hace Habacuc. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar que nuestro gozo y regocijo esté en nuestro Dios. Miren lo que dice Habacuc. Recordemos Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Y esto es algo que tenemos que recordarnos porque en momentos de prueba y tribulación que en ocasiones golpean fuertemente nuestra vida, es necesario tener presente que nuestro gozo no depende de lo que está sucediendo, sino que nuestro gozo y nuestra alegría dependen de nuestro Señor. Y a pesar de eso podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos regocijarnos tomando esa decisión. Miren lo que dice ahí en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Me acompañan? ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice Habacuc, aunque esto sea así, aunque todo esto esté pasando, aunque sea una realidad en nuestras vidas, que dice el 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. ¿En quién dice Habacuc que se iba a gozar? En el Dios de sus salvación. Y es lo mismo que dice María. Mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. En Dios, mi Salvador. Y es lo mismo que nosotros necesitamos decir, hermanos. Habacuc reconoció que Dios era su Salvador. Y María también lo hace, lo reconoce, se gozaba en eso. Lo que nos enseña que María necesitaba ¿qué? ¿Qué necesitaba María? Un Salvador. Necesitaba salvación. Al igual que nosotros la necesitamos, pues ella no dijo, mi espíritu se regocija en Dios, el Salvador. María dijo, mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Ella estaba reconociendo su necesidad de salvación, la misma necesidad que nosotros tenemos, razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, para salvarnos. Ya lo estudiamos, pero vamos a recordarlo. Mateo 1, 21, por favor. Mateo 1, 21. Siguiendo el ejemplo de María, regocijémonos en Dios nuestro Salvador. Reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, así como lo reconoció ella, esa necesidad de un Salvador. Y qué bendición que ese hijo, ¿verdad?, que había sido concebido en su vientre, se estaba gestando y que iba a nacer, venía a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice en el versículo 21? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje de gran gozo de los apóstoles. Recordémoslo, Lucas 2. Lucas 2, versículos 10 y 11. Lucas 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos, por favor? Perdón. Vamos a leer lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo.
Y el mismo Señor Jesucristo nos lo hace ver, se lo hizo ver a las personas, a sus discípulos, a las personas que los escuchaban, porque Él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y María era una mujer de fe. María conocía las profecías, conocía las escrituras, sabía que el Mesías vendría para redimir a su pueblo, para salvarle de sus pecados, de tal manera que en ese cántico ella lo reconoce y alaba a Dios. Y dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y qué bendición es eso, hermanos, porque ella se lo apropia y nosotros también nos lo podemos apropiar si es que ya hemos sido salvos por Cristo. Y si no, tenemos la oportunidad de poderlo ser, porque nuestro Señor ha venido para eso. Así que siguiendo el ejemplo de la Virgen María, regocijémonos, como también lo expresa el apóstol Pablo en el Señor siempre. Él es nuestro Salvador, y si aún no hemos recibido a Cristo, tenemos la oportunidad para poderlo hacer y poner nuestra confianza en el Señor, porque eso es lo que hizo María. Reconoció al Señor, a su Dios, como su Salvador. Número 3, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, reconozcamos con humildad nuestra condición. A veces batallamos en eso. Tanto es así que en la Biblia hay un versículo en Romanos 12:3 que nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos el concepto de cada uno de nosotros de manera equilibrada, ni más ni menos, pero que ante Dios reconozcamos su grandeza, reconozcamos que nosotros no somos nada delante de Él. Y eso es lo que María reconoce. María no tenía aires de grandeza. Ella tenía el concepto correcto, adecuado de sí misma, por lo que expresa estas palabras. Miren lo que dice ahí en el versículo 48. Versículo 48 en la primera parte, ¿qué dice? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fíjense cómo lleva, dice María, que engrandece al Señor, dice mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Y por qué se regocijaba también? Porque Él, su Salvador, su Señor, había mirado la bajeza de su Señor. María no se sentía una señora, María se sentía ¿qué? Una sierva. Se consideraba una sierva del Señor. Y en el versículo 38 se lo hace ver también. Ayúdenme a leer 1:38. ¿Qué dice? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Reconocer nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición debe de ser de siervos. ¿Y qué es lo que hace un siervo? Obedece. ¿Qué es lo que hace un siervo? Se sujeta. ¿Qué es lo que hace un siervo? Se presenta ante su Señor y le dice, aquí está su siervo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Como el apóstol Pablo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hacer su voluntad. Y eso es lo que María hizo. Ella estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aún cuando no era fácil. Estudiamos en semanas anteriores el ejemplo también de María, pero veíamos 3 cositas. Número 1, su fe. Número 2, estudiamos su obediencia, su sujeción. Y veíamos también y mencionábamos su humildad. No fue fácil para María obedecer. Todo lo que implicaba el someterse, el sujetarse para ella, inclusive estaba en peligro su propia vida, ¿cierto? Porque en ese entonces el adulterio era pagado por la muerte. Era pena de muerte. Y los apedreaba. Sin embargo, ella confiaba en el Señor. Todo lo que padeció aparte, ¿verdad? Por la forma en la que se dio su concepción, su embarazo, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Sin embargo, ella fue valiente y tomó la decisión de obedecer al Señor porque ella reconoció su condición. ¿Qué condición? La condición de sierva. Y esa es la misma condición que nosotros necesitamos conocer. Ella estaba agradecida que Dios hubiese mirado su bajeza, es decir, su humilde condición, y la hubiese escogido. María sin duda que no dijo, no, pero es que me lo merezco.
¿verdad? Me merezco que me hayan escogido a mí, ¿verdad? Para ser la mamá del hijo. No. María sabía que no lo merecía, pero por la gracia y misericordia de Dios es que ella había sido escogida. Y ella lo reconoce. Has mirado la bajeza de tu sierva, hermanos. Dios nos ha mirado a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios nos ha mirado y ha manifestado su misericordia, ha manifestado su gracia, hermanos, porque Él tiene planes y propósitos para nosotros, hermanos. Nosotros también es necesario que reconozcamos nuestra condición, que nos humillemos ante nuestro Señor, porque como lo dice Lucas 14:11, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo mismo en el Salmo 138. Vamos al Salmo 138, por favor. Salmo 138, versículo 6. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, reconozcamos nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Y humillémonos delante de nuestro Dios, porque dice el Salmo 138, versículo 6. Acompáñenme a leer lo que dice. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo. Jehová es excelso. La honra y la gloria es para Él. Él es, ¿verdad?, Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Dice, Él es excelso. Y luego dice, y atiende al humilde. Y aquí es la misericordia y la gracia de nuestro Dios, que siendo Él excelso, mire, atiende al humilde. Sin embargo, al altivo mira, porque Dios lo que está esperando es que nosotros nos humillemos delante de Él, que reconozcamos nuestra situación, que reconozcamos, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, esa pobreza espiritual, esa bancarrota espiritual en la cual nos encontramos, y que vayamos con esa hambre, con esa necesidad de nuestro Señor, con esa urgencia, que le busquemos y dependamos de Él. Siguiendo el ejemplo de María, número 4 y último, reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Miren, regresemos a Lucas. Lucas capítulo 1 y leamos nuevamente del versículo 46 al versículo 49. Lucas 1. Ayúdenme, hermanos, por favor, ustedes a leerlo. ¿Qué dice Lucas 1, 46 al 49? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Dice en el versículo 48, ¿verdad? Ella se regocijaba, engrandecía al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y luego dice, pues he aquí, desde ahora me dirán como bienaventurada, dichosa, sumamente feliz, ¿verdad? Todas quienes, las generaciones. Y luego dice, ¿por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y es que una cosa es reconocer la obra de Dios en el mundo, la obra de Dios en la vida de los demás, y otra es reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Eso es algo diferente. Y eso es lo que María está haciendo. Ella está reconociendo, está agradeciendo, está alabando a Dios porque Él había hecho grandes cosas ¿en quién? En ella, para con ella. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Siempre es necesario hacerlo, pero no dejemos pasar la oportunidad, hermanos, ya que estamos llegando a un fin de año, a un término de este año y al inicio de un nuevo año, hermanos. No dejemos pasar la oportunidad de agradecer a nuestro Dios por esas grandes cosas que ha hecho en quienes, en nosotros. En nosotros. Y que Él está haciendo y que quiere seguir haciendo. Dios no quiere que las olvidemos. Él quiere que las tengamos presentes.
y que le engrandezcamos y que le alabemos por eso. Miren, vamos a regresar al Salmo 103, donde nos ayudaron a leer las hermanas, pero vamos a leer un poquito más esos beneficios manifestados en nuestra vida. Salmo 103, versículo 1 al 8. Salmo 103, 1 al 8. Dios lo quiere, hermanos, y yo quiero invitarles, quiero animarles a que engrandezcamos a nuestro Dios con nuestra vida, pero también, hermanos, con nuestra alabanza, ¿verdad? Como hemos visto, que nuestra alma engrandezca al Señor, que nos regocijemos en nuestro Dios, nuestro Salvador, que reconozcamos nuestra condición delante de Él, ¿verdad? Que la reconozcamos, nos humillemos, pero también que reconozcamos lo que Él ha hecho en nuestra vida y le alabemos por ello. ¿Qué dice, hermanos, del versículo 1 al versículo 8? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo en tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Algo que también María reconoció. María reconoció la misericordia de nuestro Dios. Miren, regresemos a Lucas 1, versículo 49 al 55. En este cántico dice en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo, ¿verdad? Es su nombre. Y luego que dice el 50, y su misericordia es de generación en generación a los. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar, hermanos, temer a nuestro Dios, el reverenciar su nombre, el respetarle, hermanos, y apartarnos del mal. Y dice aquí, y empieza a describir cada una de las cosas que hizo. Dice en el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, porque como ya lo veíamos, ¿verdad? Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, es decir, sació sus necesidades, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y termina hablando de la misericordia de nuestro Dios, termina hablando de su fidelidad, termina hablando de su provisión, termina hablando de su justicia, termina hablando de su amparo, termina hablando de su socorro, porque dice ahí, socorrió a Israel, su siervo. Termina hablando, hermanos, de que Dios no nos desampara, sino siempre está con nosotros, porque dice, acordándose de la misericordia, de su fidelidad, hermanos, y así es nuestro Dios. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Hermanos, yo quiero invitarles a que nosotros sigamos el ejemplo de la Virgen María. La Virgen María nunca se enfocó en sí misma. Ella siempre atrajo la atención de los demás hacia ella. Nunca la atrajo hacia ella, perdón. Siempre se enfocó en Dios. Siempre se enfocó en su Hijo. Que la atención estuviera sobre su Hijo. Y lo podemos ver aquí, porque dice, engrandece mi alma a quién. ¿En dónde debe estar nuestra atención? En Jehová. Ahí en las bodas de Caná, cuando faltaba, ¿verdad? Tenían ahí un problema. Ella les dijo, hagan todo lo que Él les dijera. ¿Quién? Su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Necesitamos enfocarnos en nuestro Dios. Necesitamos enfocarnos en su Hijo Jesucristo y hacer lo que ella hizo. Engrandezcamos con nuestra alma al Señor. Regocijémonos en Dios nuestro Salvador, reconozcamos con humildad nuestra condición y reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Es necesario que lo reconozcamos, siguiendo el ejemplo de la Virgen María.
y era virgen, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Es por eso que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento virginal. Ella no permaneció virgen toda la vida. La Biblia nos menciona, ¿verdad?, que tuvo más hijos. Sin embargo, en ese momento era virgen. Es por eso que el título es Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De la Virgen María. Pero después, sin duda, que su vida siguió siendo un ejemplo. Y hay grandes cosas que podemos aprender de ella, y es necesario que sigamos, hermanos. En primer lugar, hermanos, que tengamos presente que tenemos un Salvador, y que en Él tenemos todo lo que necesitamos, y que en Él está nuestro gozo, y nos regocijemos, es decir, nos gocemos y nos volvamos a gozar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo que encontramos en tu palabra, de esta hermosa mujer, hablando de ese carácter, hablando de cada una de estas virtudes, hablando de cada una de estas cosas ejemplares que podemos aprender de ella. Gracias te damos, Señor, como lo hemos visto hoy, por el ejemplo de la Virgen María, que siendo una muchachita, siendo tal vez una adolescente, tenía una gran madurez, una gran comprensión de tu palabra, un gran entendimiento de tus propósitos y de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por la comunión que ella tenía contigo, de tal manera que cuando tú llegaste y le anunciaste sobre tus propósitos, ella accedió a someterse y a hacer tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también a hacerlo. Ayúdanos a seguir su ejemplo y como ella, engrandecerte en nuestra vida. Ayúdanos a regocijarnos a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, regocijarnos en ti, en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y a través del cual lo tenemos todo lo que necesitamos. Ayúdanos también a que nosotros podamos reconocer nuestra condición y ser humildes y humillarnos delante de ti para hacer tu voluntad y poder ser esos instrumentos útiles en tus manos. Y también reconocer esas cosas grandes que tú has hecho en nuestra vida, porque no ha sido por nosotros, no ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido por nuestro trabajo, no ha sido por nuestras capacidades, no ha sido por nuestros recursos, ha sido por ti. Y te alabamos por ello, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Y así con rostros inclinados y ojos cerrados, yo no sé si hubiera alguien, tal vez en la transmisión, que esté escuchando este mensaje y que se da cuenta que como María necesita también de un Salvador. Tiene esa necesidad de que su vida sea salvada, como dice la palabra de Dios, de la condenación eterna. Porque dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él quiere salvarnos de esa condenación eterna. Para eso vino a este mundo. ¿Qué es lo que necesitamos? Es reconocer nuestra necesidad de salvación, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, poner nuestra fe en Él, creyendo que Él es el único que nos puede salvar, poniendo nuestra fe, como lo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Habrá alguien? Tal vez aquí, en el auditorio, tal vez aquí en donde estamos reunidos, que dice: pastor, al igual que María, reconozco que necesito salvación, que necesito un Salvador, y me gustaría que Él fuera mi Salvador, y me gustaría que Él entrara en mi corazón, como lo dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le gustaría a usted abrirle la puerta de su corazón a Cristo? Si es así, esta es la oportunidad. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo necesito de un Salvador también, creo en Cristo, por favor, ore por mí, yo quiero que Él entre a morar en mi corazón. ¿Habrá alguien? Ahí en su lugar, levanta su mano y vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, reconozco mi necesidad de salvación? ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? En su lugar, levanta su mano y vuelva a bajar.
me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Tal vez aquí en la transmisión alguien pudiera estar viendo esta predicación, y si usted reconoce como María, como la Virgen María, que necesita un Salvador, yo le invito a que usted vaya a Dios y haga esta oración, que usted la repita después de mí. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que puede salvarme de la condenación eterna y darme vida eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra tú lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, por esto y por cada uno de los que están tomando esta decisión. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que sigamos orando por ello y que el Señor nos ayude para poder seguir predicando el Evangelio, hermanos. Pero aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que podamos seguir el ejemplo de la Virgen María y que podamos hacer estas 4 cositas que hemos visto hoy. Engrandecer con nuestra alma a ¿quién? Al Señor. Enfocarnos en Él, no en nosotros, no en los demás. Enfocarnos en Él. Número 2, regocijarnos en Dios nuestro Salvador. A pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos que podamos estar viviendo, a pesar de las pruebas, que nosotros podamos estar regocijándonos en Él. Número 3, que reconozcamos con humildad nuestra condición de siervos, nuestra condición de que estamos perdidos sin el Señor, destinados a la condenación eterna si alguien aún no tiene a Cristo en su corazón. Y número 4, que reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros también podríamos decir como María, porque grandes cosas me ha hecho el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Ha hecho grandes cosas, hermanos, y es necesario que demos testimonio de ellas, que le alabemos y que le glorifiquemos. Vamos a continuar, hermanos, con el programa y vamos a entonar un himno. Vamos a entonar, hermanos, Él vino a mi corazón. Puestos en pie, hermanos, para entonar este himno. ¿Cuántos se saben este precioso himno, hermano? Habla acerca de ese momento cuando el Señor vino, ¿no?, a nuestra vida. Dice, cuán glorioso, y efectuó un cambio. Dice, operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Vamos a entonar. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Solo encontré confusión, mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Una sombra de duda oscurece su amor.
tomar su lugar, hermanos, vamos a continuar con el programa.